Buenas tardes, me da mucho gusto nuevamente saludarle y poder llegar hasta usted en este hermoso domingo. Soy el pastor Alejandro Varela. Desde La Paz, Baja California Sur, le mando un fuerte abrazo y mi oración, que Dios le bendiga, que Dios le hable y que en este tiempo donde pareciera que la pandemia está llegando a su fin, donde pareciera que todo comienza a la normalidad llamada nueva normalidad, nos debemos preguntar cada uno de nosotros, ¿qué es lo que este mundo necesita para el tiempo de post-pandemia? Y seguramente haremos una gran lista de necesidades. Pero hoy quiero invitarle porque mi Dios me ha permitido recibir un mensaje que puede ser de bendición para usted y para mí, y debería ser bendición para este mundo. Porque esta pandemia nos ha quitado muchísimas cosas. Tenemos demasiadas pérdidas. Así que hay grandes necesidades que este mundo tiene. Una de ellas, obviamente, que es la necesidad de salud. Estamos necesitando una vacuna 100% eficiente, una vacuna contra el coronavirus, ¿no es cierto? Pero además necesitamos que esa vacuna llegue a cada persona sobre este planeta. Vacunas efectivas para todos. Eso es lo que nuestro mundo post-pandemia necesita. Pero no solamente eso. Necesitamos fortalecer nuestras defensas, porque ahora es el coronavirus, pero después vendrán otras plagas. Así que necesitamos inmunidad en nuestro cuerpo. Necesitamos fortalecer nuestra salud, pero también la cuestión económica. En este momento de post-pandemia necesitamos que la economía sea reactivada, ¿no es verdad? Necesitamos que nuestros negocios puedan abrir nuevamente, que podamos inyectarles una inversión para que puedan florecer y puedan llegar a cubrir necesidades de la sociedad. Necesitamos nuevos empleos, más empleos y mejor pagados, porque la economía después de la pandemia ha quedado por los suelos. Necesitamos fuentes de trabajo. Necesitamos mejores gobiernos también, con más sabiduría, con más inteligencia, no solo para enfrentar situaciones como esta, sino para levantar la economía y hacer que nuestros países vuelvan a ser países fructíferos. Pero necesitamos también muchas más cosas. Necesitamos fortalecer los lazos familiares, reactivar nuestras relaciones personales. Necesitamos que las escuelas abran. Nuestros niños y jóvenes necesitan clases presenciales para estar mejor preparados. El mundo post-pandemia necesita muchísimas cosas. Pero ¿sabe una cosa? A mí me parece que hay una persona que puede llenar todas las necesidades de nuestras vidas. Y ese es Dios. Porque a mí me parece que lo que más necesita nuestro mundo post-pandemia es la presencia de Dios. Esa presencia que nos llene de paz, porque el mundo necesita paz. Que nos llene de amor, porque el mundo necesita amor. Que nos llene de esperanza, porque el mundo necesita esperanza. Antes de compartir y reflexionar en este tema, quiero invitarle a escuchar este canto. Creo que lo que más necesita el mundo post-pandemia es el amor y la paz que solo Dios puede dar. Escuche este canto. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Mi seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me da y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego
seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Bueno, pues nuestro Dios Todopoderoso es la respuesta para las necesidades más grandes de este mundo. Necesidades del mundo post-pandemia. Si es verdad, he mencionado algunas y sé que usted pudiera ayudarme a hacer una lista mucho más grande de cosas que el mundo post-pandemia necesita. Pero yo quiero hablarle en este día, por mensaje en la palabra de Dios, de lo que el mundo post-pandemia necesita hacer para poder recibir lo que Dios tiene para él. Usted y yo somos quienes necesitamos hacer algo, quienes necesitamos aportar algo para que este mundo cambie y que toda la temporada y toda la existencia del planeta post-pandemia sea mucho mejor de lo que era antes de la pandemia. No olvide que Dios ha permitido esta pandemia en medio de muchos otros propósitos para que cambiemos, para que despertemos, para que abramos nuestros ojos y nuestros oídos a Él, a su palabra y a lo que viene. Porque lo que la Biblia nos muestra que viene es mucho peor de lo que hemos vivido esta pandemia. Lo que la Biblia llama gran tribulación es muchísimo más grande y terrible de lo que hemos vivido en esta pandemia. Y eso es solamente para que recordemos que Jesucristo viene otra vez. Cristo viene por segunda vez. ¿Usted tiene conciencia de eso? ¿Lo tiene presente a cada momento? Cristo viene y necesitamos estar preparados. El mundo post-pandemia necesita estar preparado para el regreso de Jesús. Entonces, déjeme hablarle de algunas cosas que son necesidades de este mundo post-pandemia y permítame reflexionar en ellas a través de una sencilla oración. La sencilla oración que hizo el profeta Habacuc ahí en el capítulo 3, versículos del 1 al 4. En esta sencilla oración que hizo el profeta Habacuc hace muchos siglos, cuando su nación estaba dispersa, cuando parecía que Dios no estaba obrando y cuando parecía que Dios estaba lejano, él estaba haciendo esta oración. Déjeme leerle estos versículos. Dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. En esta hermosa oración que hace el profeta Habacuc, quiero mostrarle 4 necesidades muy importantes para este mundo post-pandemia. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos llegar a la mitad de este mes. Gracias por darnos vida en medio de la muerte. Gracias por darnos protección en medio de la inseguridad. Pero hoy también queremos que nos des palabra en medio de la incertidumbre. Habla a nuestras vidas. Y Dios, te ruego que este mensaje pueda llegar a muchos corazones. Que particularmente este mensaje pueda ser recibido por más oyentes, para que entendamos lo que necesitamos como mundo para este tiempo después de la pandemia. Toca nuestras vidas y convéncenos con el poder de tu Espíritu Santo. Usa mi vida solo como un canal para que este mensaje venga directamente de ti, al corazón de cada persona que está recibiéndolo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué hermosa oración del profeta Habacuc. Y en cada una de sus frases encuentro una de las necesidades de este mundo post-pandemia. Déjeme mostrarle la primera. ¿Cuál es la primera necesidad para el mundo que sobrevivirá a la pandemia del coronavirus, del COVID-19? La primera necesidad es que tengamos temor de Dios. El mundo post-pandemia necesita temor de Dios. La oración de Habacuc comienza de esta manera. Oh Jehová,
he oído tu palabra y temí. Yo no sé si usted se da cuenta, pero el mundo en el que vivimos, este mundo post pandemia, no tiene temor de Dios. Cualquiera de nosotros hubiera imaginado que con todo lo que hemos vivido en este año de pandemia, el mundo habría cambiado y tendría temor de Dios y tendría cuidado de las cosas malas, y por el miedo de la muerte y el miedo de la enfermedad y el miedo del contagio, seguramente habría hecho las paces con Dios y habría activado en su corazón el arrepentimiento y la conversión. Pudiéramos imaginar que los malos estarían convirtiéndose en personas mejores, que aquellos que estaban robando, al verse imposibilitados, ahora estarían dedicándose a otra cosa, que aquellos que estaban pensando y maquinando en las adicciones, en las drogas, en el dinero ilícito, ahora estarían pensando en otra cosa, porque todo eso les ayudaría a entender que es la razón por la que estamos viviendo todo lo que vivimos. Pero no es así. Lo que nos damos cuenta y lo que podemos escuchar en las noticias a nivel mundial es que la maldad del hombre ha aumentado. En este tiempo de pandemia, las agresiones en la familia, la violencia intrafamiliar aumentó. Acabo de escuchar hace unos días que el abuso sexual a los niños aumentó durante el tiempo de pandemia. Los homicidios no se han detenido. La cuestión del alcoholismo se ha desenfrenado. Yo creo que lo que de verdad está sucediendo en el mundo es falta de temor a Dios. Y cuando vemos estas cosas que suceden y que no entendemos y que decimos que son cuestiones de la naturaleza, tendríamos que reconocer que vienen de la mano de Dios, que están buscando que cada uno de los seres humanos doble sus rodillas, se arrepienta de sus pecados, cambie de dirección en su vida y que se dirija hacia Dios y que comience a tener temor de Dios, porque Él es el único que tiene el poder para frenar todas estas situaciones que dañan nuestras vidas. Pero lo extraordinario, lo más extraordinario todavía, es que incluso algunos que nos llamamos cristianos vivimos sin temor a Dios. Hasta antes de la pandemia, algunos cristianos se caracterizaban por sus mentiras, se caracterizaban por sus abusos, por su mal carácter, por su mal testimonio. Cristianos o llamados cristianos sin temor de Dios. La iglesia misma en este tiempo necesita temor de Dios. Habacuc clamaba esta oración sincera desde lo profundo de su corazón, viendo la situación de la rebeldía de su pueblo, la consecuencia de su alejamiento de Dios, viendo la condición en la que se encontraban. Él clamó a Dios y le dijo de esta manera: «Oh Señor, he oído tu palabra y temí». ¿Cuántos de nosotros oímos la palabra de Dios cada semana? Algunos tal vez incluso la leen todos los días, y ni así crece el temor a Dios. No estamos reconociendo quién es Dios y de lo que es capaz. No estamos entendiendo el llamado de Dios. Necesitamos entonces temor de Dios. Y para ello hay otra necesidad en este mismo punto que tenemos que darnos cuenta que tiene el mundo post-pandemia. Necesidad de escuchar la palabra de Dios. Porque para que el temor de Dios exista en el corazón del hombre, necesita escuchar la palabra de Dios. Así lo dijo Habacuc en su oración: «He oído tu palabra y temí». Mire, para que pueda haber un cambio en nuestro mundo, para que realmente esta nueva normalidad sea algo mucho mejor de la normalidad que teníamos antes, para que este mundo haya mejorado después de la pandemia, necesitamos oír la palabra de Dios, para poder tener temor de Dios. Se nos olvida algo, o tal vez el mundo no sabe algo que dice la misma palabra. En Hebreos 10:31 dice que el Señor juzgará a su pueblo y que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, nuestro Dios es un Dios de bondad, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, pero también es un Dios justo. Y Él claramente dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero dice también que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Por eso el mundo necesita temor de Dios, y para ello necesita oír la palabra de Dios. Pero el libro que llamamos la Biblia es el libro menos leído, y quizás es el que menos atendemos, o lo leemos como un libro cualquiera, o como una clase de catecismo, o como una lección de religión. Pero la Biblia es Dios hablando hoy. Dios habla al ser humano, Dios le habla a usted y me habla a mí a través de su palabra. Y quiere hablarnos todos los días. El mundo post-pandemia necesita temer a Dios. Con tanta libertad estamos dañando a la sociedad.
Estamos dañando el matrimonio, estamos dañando a los niños, dañamos a las mujeres, dañamos a los seres humanos, dañamos la naturaleza porque no hay temor de Dios. Estamos cambiando las leyes naturales que Dios estableció porque no tenemos temor de Dios. Estamos volviéndonos más agresivos. Estamos teniendo tan poco afecto natural porque no tenemos temor de Dios. El mundo necesita temor de Dios para que baje la criminalidad, para que baje la violencia en los hogares, para que baje el efecto del alcoholismo y de las drogas, para que bajen todas las cuestiones de delincuencia y de criminalidad en el mundo. El mundo necesita temor de Dios. Si esta pandemia no nos hace doblar nuestras rodillas, levantar los ojos al cielo y pedir misericordia, entonces nuestro corazón está más duro de lo que nos imaginamos. Por eso, una de las necesidades del mundo post pandemia es temor de Dios. Y es que lo que Dios pide de cada uno de nosotros es que le temamos, que le tengamos ese temor reverencial, reconociendo su grandeza, su poder, su santidad, su magnificencia, y que nos humillemos ante Él. Que reconozcamos que Él es el Dios y nosotros siervos, criaturas, hijos. Pero necesitamos para ello temor de Dios. Mire lo que nos dice el mismo Señor en su palabra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, versículo 12 y 13. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Mire, el deseo de Dios de que le tengamos temor implica que le amemos, implica que le sirvamos, implica que le obedezcamos, pero hay un propósito maravilloso. El propósito en sí mismo no es tener temor de Dios, sino que el temor de Dios lleva al cumplimiento de los propósitos de Dios. La razón por la que Dios nos demanda temor, amor, servicio y obediencia, dice, para que tengas prosperidad. Y es que si tenemos temor de Dios, confiaremos en Dios. Amaremos a Dios, seguiremos a Dios, confiaremos en Dios, obedeceremos a Dios. Y al hacer eso, entonces Él va a prosperar nuestras vidas, porque de esa manera nos creó, para prosperarnos, para bendecirnos, para que seamos bendición a todas las familias de la tierra. El mundo post pandemia necesita temor de Dios. Yo no sé ¿usted tiene temor de Dios? ¿Usted vive vigilante de no pecar contra Dios porque sabe que Él es un Dios santo? ¿Vive vigilante de obedecer los preceptos de Dios porque sabe que Él tiene un gran propósito? ¿Vive ansioso de que el mundo conozca a Dios porque sabe que el mundo necesita conocer a Dios? ¿O realmente usted ha ignorado a Dios? ¿Ha desechado a Dios? ¿Está desobedeciendo a Dios? ¿Está pecando contra Dios a sabiendas de que es pecado lo que usted está haciendo? Entonces, necesitamos temor de Dios. El profeta Habacuc hizo esta hermosa oración: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Necesitamos que el mundo escuche el mensaje de Dios para que tenga temor de Dios. El mundo pospandemia necesita reactivar su vida teniendo temor de Dios, reactivar su economía teniendo temor de Dios, disfrutar de una nueva salud teniendo temor de Dios. Porque si no viene el temor de Dios sobre este planeta, lo que sigue será mucho más terrible que esta pandemia del COVID-19. Necesitamos temor de Dios. ¿Sabe lo que dice Eclesiastés 12:13? Dice ahí, al terminar el rey Salomón todo lo que escribió en este hermoso libro. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es el todo de la humanidad. Es el todo para este mundo post pandemia. Teme a Dios y obedécelo. Tome en cuenta este llamado para que cambiemos nuestro mundo. La segunda parte de la oración de Habacuc nos habla del segundo aspecto que necesita este mundo post pandemia. Dice ahí: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Sabe cuál es la segunda gran necesidad de este mundo post-pandemia? Clamar a Dios. Es lo que estaba haciendo Habacuc.
Después de reconocer que estaba temiendo a Dios al escuchar su palabra, ahora comenzó a clamar por un avivamiento para la obra de Dios en el mundo. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero ¿sabe que en esto también somos muy negligentes los seres humanos, incluyendo el pueblo de Dios? Porque nuestra vida de oración debería ser una vida activa, una vida emocionante, una vida permanente. La Biblia nos habla continuamente de la importancia de la perseverancia en la oración. Debemos orar en todo tiempo, estar velando y orando, vigilantes. ¿Por qué? Porque Dios de una manera extraordinaria decidió obrar en base no solo a lo que Él ha preparado para el mundo, sino a la oración de su pueblo. ¿Cuántas veces nos hace la invitación para que oremos a Él, para que perseveremos en la oración? Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En Mateo capítulo 7 están esas hermosas palabras que dice el Señor, buscad y hallaréis, llamad y se les abrirá, pedid y se les dará, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El Señor está haciéndonos un constante llamado a que estemos en oración. Tendríamos que haber estado clamando a Dios antes de la pandemia para que su misericordia nos hubiera alcanzado. Deberíamos haber estado clamando todo este año de pandemia para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero tal vez nuestro clamor se resume en reclamarle, en exigirle, en pedirle que haga algo, cuando lo que deberíamos hacer es suplicarle con un corazón humilde como lo estaba haciendo Habacuc en este momento. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Qué importante es que la iglesia esté clamando a Dios, que esté multiplicando sus tiempos de oración. Qué importante es que cada gobernante esté clamando a Dios, pidiéndole sabiduría para aplicarla en este mundo difícil. Pero lo que está sucediendo es que estamos alejándonos cada vez más de Dios. No solamente no hay temor de Dios, no hay clamor a Dios, no hay oración de Dios. La Biblia está llena de promesas de cosas que Dios quiere darnos como su creación humana maravillosa. Él quiere darnos grandes cosas, pero todo eso lo ha estado haciendo en base a nuestra oración. ¿Cuántas cosas no hemos recibido y están allá guardadas porque no estamos clamando a Dios? ¿Cuántas cosas el mundo no está viendo y no está recibiendo porque no está clamando a Dios? Nuevamente tenemos que ir a la palabra. Si no oímos la palabra, no hay temor de Dios. Pero si no escudriñamos la palabra, no conocemos sus promesas. Y si no conocemos sus promesas, no sabremos qué pedir. Necesitamos clamar a Dios. En este momento difícil, cuando las cosas están tan mal, cuando la pandemia, aunque parece que está terminando, sigue haciendo de las suyas, necesitamos volvernos a Él y clamar con nuestro corazón. ¿Ya lo está haciendo usted? ¿Lo está haciendo con su familia? ¿Lo está haciendo con su iglesia? Permítame leer el llamado que el Señor nos hace ahí en la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos del 13 al 15. Mire lo que nos dice el Señor. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Mire, Dios es muy claro. Esto lo estaba respondiendo Dios a una oración que le hizo Salomón cuando construyó aquel hermoso templo para él en Jerusalén. El Señor está afirmando, dice, si yo cerrare los cielos para que no llueva, si yo mandara la langosta para que consuma la tierra, si yo enviara una peste a mi pueblo, es decir, mire, está hablando precisamente de situaciones como esta pandemia, cosas que Dios ha permitido en nuestras vidas. Si nos está yendo mal, si Dios está permitiendo que haya sequías porque no hay lluvia, que se destrocen las cosechas porque hay langosta, o que haya muerte porque hay una pandemia, es cuando dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren,
y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Clamar a Dios. Dios está esperando que clamemos, que busquemos su rostro, que oremos a Él, que estemos pidiéndole misericordia. Sí, que nos arrepintamos de nuestra vida pecaminosa, de nuestra vida licenciosa, de nuestra vida de maldad, y que nos convirtamos de nuestros malos caminos, que dejemos de hacer esas cosas malas y nos volvamos a Dios. Y Él está haciendo aquí una de esas maravillosas promesas de las que estaba hablando hace un momento. Entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos. Él va a oír nuestro clamor, va a oír nuestra oración, va a escuchar nuestro arrepentimiento. Dice, y perdonaré sus pecados. Va a perdonarnos. Creo que eso es lo que más necesita este mundo post pandemia. Perdón de sus pecados, libertad de la esclavitud del pecado. Pero además dice, y sanaré su tierra. Dígame si no es eso lo que el mundo está necesitando. Sanidad. Sanidad en medio de una pandemia tan terrible como lo ha sido el COVID-19. Dice el Señor, y sanaré su tierra. Y desde ese momento estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahí en su hogar, ahí en su iglesia, ahí en su ciudad, Dios estará atento a nuestras oraciones, sus oídos abiertos, sus ojos observándonos, si clamamos a Dios. Cada vez que veo las noticias, y mientras lo estuve viendo a lo largo de la pandemia, yo le decía, Señor, que cada gobernante de manera nacional en su país y a través de la televisión haga un llamado a su gente para que clamen a Dios, para que se vuelvan a Dios. ¿A cuántos oyó usted decirlo? Necesitamos clamar a Dios en este tiempo difícil, en este mundo post pandemia. Aunque parece que todo está terminando, aún ahora el mundo necesita clamar a Dios. Y también necesitamos clamar a Dios porque Él volverá. Él vuelve pronto. Y ahí en Lucas 18, del 1 al 8, donde nos habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar, dice en la parte final, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Nuestra vida de oración es una muestra de fe. Estamos esperando, estamos confiando, por eso clamamos a Dios. Nuestro mundo necesita clamar a Dios porque Cristo viene. Y cuando venga, esperemos que encuentre un buen grupo de creyentes llenos de fe, clamando y esperando a su Señor. Volviendo a la oración de Habacuc, encontramos la tercer gran necesidad de este mundo post pandemia. Dice enseguida, en medio de los tiempos, hazla conocer. Recordemos que estaba pidiendo un avivamiento de la obra de Dios en medio de los tiempos. Y dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. Lo que el mundo post pandemia necesita es conocer a Dios y conocer su obra. Conocer a Dios y lo que Dios hace. En medio de los tiempos, le pide Habacuc a Dios, haz conocer tu obra. Ahora yo me pregunto, ¿por qué los seres humanos nos negamos tanto a conocer a Dios? ¿Por qué nos rebelamos tanto con la posibilidad, con la realidad de la existencia de un Dios personal, de un Dios vivo como el que presenta la Biblia? ¿Por qué rechazamos tanto la idea de que la Biblia es Dios hablando y que es palabra de Dios, con tantas evidencias reales de la existencia de este Dios de amor y de esta palabra que a través de los siglos de querer ser destruida, sigue siendo la voz de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. No leemos su palabra. Por lo tanto, es muy fácil para nuestra razón tratar de sacar a Dios de nuestra existencia, tratar de ignorar lo que Dios nos dice. Esto se vuelve un círculo vicioso, que también pudiera convertirse en un círculo maravilloso. Si comenzáramos a leer la palabra de Dios, comenzaríamos a convencernos de la existencia de Dios. Nos daríamos cuenta que ese Dios habla a través de su palabra. Y no solo habla, transforma vidas a través de su palabra. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos decía, escudriñen las Escrituras todos los días, porque allí encontrarán la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. No podemos conocer a Dios y su obra sin la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Todo nos lleva a la palabra de Dios. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Y creo que una de las cosas que está haciendo falta es que este mundo conozca
de manera real y personal al Dios vivo, al único, al Dios de la Biblia. Y yo sé que muchos tal vez se pregunten, ¿dónde están las maravillas de Dios? ¿Dónde están esas señales y milagros que dice la Biblia que Dios hace? ¿Dónde se esconde el todopoderoso Dios llamado Dios de lo imposible? Y sabe que si tuviéramos que responder esa pregunta, tendríamos que responderla de esta manera. ¿Dónde se esconde ese gran Dios todopoderoso que encontramos en la Biblia? Está escondido en la apatía de cada uno de nosotros, en nuestra incredulidad, en nuestra falta de santidad, en nuestra falta de compromiso con Él. Está escondido en nuestra falta de fe. Como en Nazaret, no sé si usted recuerda lo que dice la Biblia, Jesús fue criado en Nazaret, pero dice que cuando Él estuvo en Nazaret hizo muy pocos milagros por la incredulidad de la gente. No significa que el poder de Dios dependa de nuestra fe o de nuestra incredulidad, pero sí las evidencias de su poder. Por lo tanto, ¿cómo podemos conocer a Dios y conocer su obra? Con fe, creyendo en el Señor. ¿Y cómo podemos tener fe? A través de la palabra. Porque la fe proviene de la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Y usted y yo podemos hacerlo a través de la palabra, teniendo una relación real con Él a través de Jesucristo. Porque sin Jesús no podemos conocer al Padre. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Conoce usted a Jesús? No le pregunto si conoce de Jesús. Creo que todos los mexicanos y la gran parte del mundo ya conoce de Jesús. Pero la cuestión es, ¿conocemos a Jesucristo? Es algo muy diferente. Yo puedo decirle que conozco a Messi. Claro, lo veo por las noticias, oigo lo que hace allá en su gran equipo en Europa, pero yo nunca lo he visto, nunca he tenido un contacto con él, nunca he platicado con él, así que no lo conozco. Y lo mismo pasa de pronto en nuestras vidas, incluso a algunos llamados cristianos con respecto a Dios y Jesucristo. Dicen que lo conocen porque han oído de Él, saben de su vida, pero no le conocen de manera personal. Porque nadie que conozca personalmente a Jesucristo y a Dios a través de Él puede llevar el mismo estilo de vida. Una persona que se encuentra con Dios cambia para siempre. Esa es una gran verdad. El mundo post pandemia necesita conocer a Dios. Necesita un encuentro personal con Él. Y la Biblia habla de Dios. Pero usted y yo como cristianos también debemos dar a conocer a Dios y su obra. Hablar de sus maravillas. La Biblia nos desafía constantemente. Que contemos de sus maravillas. Que exaltemos en las naciones sus obras. Tenemos que hablar de lo que Dios está haciendo en mi vida, en mi contexto y en el mundo entero. Porque Dios sigue obrando. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si usted no conoce a Dios, necesita darse la oportunidad de conocerlo. Invierta tiempo cada día en la Biblia, invierta tiempo cada día en la oración. Combine esto en un encuentro con Dios y cuando lo conozca, entonces tendrá temor de Dios. Cuando le conozca, comenzará a clamar a Dios. Cuando le conozca, usted será un testimonio vivo de la presencia y del poder de Dios. Y entonces nuestro mundo comenzará a cambiar. Y es lo que el mundo necesita en este tiempo de post-pandemia, ¿no le parece? Eso es lo que necesita. Miren lo que dice el Señor ahí en la palabra, en Isaías capítulo 43, versículos 10 y 11. Dice ahí la palabra de Dios. Ustedes son mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y dice el verso 12, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes pues son mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. La verdad es que Dios quiere que usted y yo nos convirtamos en sus testigos. Y entonces el clamor de Habacuc, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, se convertirá en nuestra misión. Demos a conocer a nuestro Dios.
demos a conocer su obra maravillosa, porque el mundo post pandemia necesita conocer a Dios y de lo que es capaz de hacer. Y eso nos lleva a la última parte de la oración del profeta Habacuc. Regreso a Habacuc capítulo 3. Termina diciendo así esta parte: en la ira, acuérdate de la misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Sabe cuál es esta gran necesidad del mundo post pandemia? Necesita la misericordia de Dios. Y eso necesita entenderlo usted, necesito entenderlo yo. Cada habitante de este planeta necesita entender que necesitamos la misericordia de Dios. En la ira, acuérdate de la misericordia. Yo no sé si se ha dado cuenta, pero el mundo quiere todo lo bueno de parte de Dios. Quiere que Dios nos proteja, que Dios nos bendiga, que Dios nos responda, que Dios nos prospere. Queremos todo lo bueno de Dios, pero no estamos dispuestos a apartarnos del pecado. Y a mí me parece que eso es algo que no puede suceder, porque Dios ha prometido bendecirnos, prosperarnos, protegernos, si tenemos temor de Él y le obedecemos. Pero mientras sigamos haciendo las cosas a nuestra manera, entonces tendremos que pagar con las consecuencias de nuestras decisiones, con las consecuencias de nuestros pecados. Estamos pidiendo que Dios avive nuestros corazones, que se manifieste en nuestras vidas, pero no tomamos en cuenta que nuestro pecado está afrentando a nuestro Dios. Nuestro pecado lo ofende y nuestro pecado nos expone a la ira de Dios. Así lo dice la palabra. Y algunos no quieren ver esta parte de Dios. Prefieren pensar en un Dios de amor que nos va a solapar todo lo que hagamos. Pero no es así. Sí nos ama, pero definitivamente su ira caerá sobre aquellos que lo rechazan, contra aquellos que lo ofenden. Por eso el profeta Habacuc, en un momento difícil, está clamando: en la ira, en medio de nuestro castigo, acuérdate de la misericordia. A mí me parece que este es el tiempo de ya no abusar de la gracia de nuestro Dios. Necesitamos vivir conforme a sus propósitos. Necesitamos apartarnos del pecado. Necesitamos vivir conforme a su santidad. Mientras el mundo no renuncia a su vida pecaminosa. Mientras el mundo post-pandemia, después de haber sufrido tanto, vuelva a los mismos hábitos pecaminosos que tiene y se involucre en los nuevos que está probando como leyes, seguiremos probando la ira de Dios. Pero el clamor es: en la ira, acuérdate de la misericordia. Estamos pidiendo misericordia. El mundo necesita misericordia. Y la misericordia, usted tal vez lo sepa, es que no recibamos nuestro merecido. La gracia de Dios es cuando recibimos algo que no merecemos. Pero la misericordia de Dios es cuando no recibimos lo que merecemos. ¿Qué merece el mundo? Lo mismo que en los tiempos de Noé. Dice que la maldad de los hombres era mucha y su pensamiento era de continuo solamente el mal. Y Dios dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser humano. Eso es lo que merecemos, ser destruidos. Pero es aquí donde clamamos por la misericordia. Es aquí donde aceptamos que el mundo post pandemia necesita la misericordia de Dios, que no nos dé nuestro merecido, que derrame más misericordia, que nos dé su amor, que nos dé su paz, que nos dé su protección, aunque no lo merezcamos, que nos dé su perdón, aunque no lo merezcamos. Y por eso envió a Jesucristo en la cruz. No merecíamos el amor de Dios, ni el perdón de Dios, pero nos lo dio a través de Jesús en la cruz del Calvario. Unámonos a esta oración de Habacuc y digamos: Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Y mire lo que dice el Señor aquí en Isaías 54, del 7 al 10. Escuche claramente. Dijo Dios: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará,
dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Debo decirlo, Dios tiene misericordia de usted. Dios tiene misericordia del mundo entero. El mundo necesita la misericordia de Dios. Clamemos como Habacuc. En la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Perdónanos. Pero el mundo necesita pedir esta misericordia de parte de nuestro Dios. Llegamos al final. ¿Qué haremos? Pienso en esta hermosa oración de Habacuc y digo, deberíamos el mundo entero ponernos de acuerdo, convocarnos unos a otros, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela. Los gobernantes deberían convocar a sus senadores, a sus diputados, a todos los secretarios que tienen en las diferentes áreas de gobierno y pedirle que hagamos juntos esta hermosa oración que hizo el profeta Habacuc. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Definitivamente, sé que hay muchísimas necesidades de este mundo post-pandemia, pero estas 4, me parece a mí, son las más importantes. El mundo necesita temor a Dios. El mundo necesita clamar a Dios. El mundo necesita conocer a Dios. Y el mundo necesita la misericordia de Dios. Si todas esas 4 cosas, esas 4 necesidades se satisfacieran en nuestras vidas, en las vidas de nuestro mundo, todo sería diferente. Unámonos a este clamor. Y yo le invito a usted, comience con usted todo este proceso de cambio para un mundo que sufre, para un mundo post-pandemia, que tiene toda una vida por delante, pero que también tiene muchas cosas que sufrir si no se vuelve a Dios. Comience usted. Pídale perdón a Dios. Pídale que le dé una nueva vida. Pídale que entre en su ser y que lo llene de Él para que usted pueda vivir conforme a sus propósitos, para que viva conforme a su temor, para que se convierta en un intercesor, en una intercesora que clame a Dios continuamente, para que se convierta en un testigo de quién es Dios y un testigo de su obra, conociendo a Dios de manera íntima y personal, y que se convierta en un ejemplo vivo de la misericordia de Dios. Hágalo. Comience usted. Hágalo ahora mismo. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias, Señor, por no quedarte callado en este tiempo difícil. Gracias por hacernos ver la razón por lo que estamos viviendo todo esto. Gracias por permitirnos saber lo que esperas de nosotros ahora que la pandemia está terminando. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que nos has dejado y también lo que nos has quitado. Y permite, Señor, que realmente haya un gran cambio en nuestro mundo. Un cambio bueno, un cambio positivo. Ten misericordia aún más de nosotros, Señor. Permítenos escuchar tu palabra y producir temor por ti, Señor. Ayúdanos a convertirnos en personas que claman a ti. Ayúdanos, Señor, para que podamos conocerte y ser testigos de tu obra y de tu persona. Y sobre todo, Señor, que podamos anunciar tu misericordia. Que sigamos siendo el objeto de tu misericordia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A mí me parece que estos asuntos no debemos dejarlos o tomarlos a la ligera. Jesucristo viene pronto. Este mundo tendrá su final. Y si esto nos lastimó, ni se imagina lo que nos lastimará al final. Pero usted y yo podemos estar preparados y podemos colaborar con Dios para preparar este mundo para ese final. Comencemos nosotros, entreguémonos a Dios a través de Jesucristo. Hágalo. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur. Le deseo lo mejor para esta nueva semana y espero que nos veamos el próximo domingo para seguir escuchando lo que Dios quiere que sepamos en este tiempo difícil que vivimos. Recuerde, si no se ha inscrito en nuestro canal de YouTube, inscríbase. Póngale me gusta a cada mensaje y compártalo con otras personas. El mundo necesita saber todas estas cosas, ¿no le parece? Ayúdeme con eso. El Señor le bendiga.